Después de mi infarto cerebral se me olvidan cosas, pero no me voy a dejar que me jodan el iPad. Eh, Buenas tardes, buenas noches. De verdad que es un gusto para nosotros como familia. Es como un milestone, algo que hace unos meses no sabíamos si íbamos a llegar a este momento. No sé si supieron, en julio pasado tuve un infarto cerebral. Eh, Luego de eso salió que habían sido 6 anteriores y 6 meses básicamente muy poco podía funcionar cognitivamente, básicamente 1 hora al día. En septiembre, no sé cómo todavía comencé a predicar. Soy más continuista que nunca porque esas prédicas tenía que ser el Espíritu Santo, no hay otra explicación para eso. Pero básicamente yo predicaba 1 hora y estaba fuera de acción en mi casa 2 o 3 días, porque tenía muy poca capacidad cognitiva. Eh, en enero comencé a recuperar, pero todavía con retos, especialmente retos como que emocionales. Y en las últimas 4 semanas, podríamos decir, mi esposa dice, ok, tú estás como que de vuelta. Ella no me reía mucho los chistes, ahora se ríe de todos los chistes porque no estuve haciendo chistes como por 8 meses. Y estamos agradecidos de la fidelidad de Dios. Realmente Él es bueno y nos ha sostenido. No sé cuántos de ustedes han ido a Machu Picchu. ¿Quién ha ido a Machu Picchu? Déjeme decirle, llegar a hoy aquí fue más complicado que Machu Picchu. Y llegar a Machu Picchu es complicado. Para llegar a Machu Picchu tienes que tomar el avión a Lima, tienes que pasar la noche en Lima, luego de Lima tienes que ir a Cusco, tienes que ver con la altura, vas al Valle Sagrado, de ahí tienes que tomar un bus, hasta tomar un tren 2 horas, después de las 2 horas de tren tienes que hacer fila como por 1 hora para tomar otro bus, para subir a Machu Picchu, para hacer la fila de dos horas para entrar a Machu Picchu, para luego ver Machu Picchu y irte a la hora. Llegar hoy aquí fue más complicado. Lo único que tengo que decir, no, por la gracia del Señor tuvimos problemas veníamos por vuelos cancelados, tuvimos que regresar, vinimos manejando, hermanos, pero hace 500 años hubiésemos muerto en la trayectoria, hubiesen tomado días o semanas y estamos aquí en un solo día. Vamos a hablar hoy sobre la conciencia del discipulado. No se me había olvidado. Varias cosas que quiero decir antes de comenzar. Primeramente vamos a orar. Señor, venimos ante ti. Tú eres bueno. Tú nos sostienes. Y te pedimos que tú uses tu palabra para ministrar nuestras vidas y nuestros corazones y podamos aplicarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si me dijeron cuánto tiempo era, como a mí me dio un stroke, se me olvidó, así que no sé cuánto tiempo va a estar aquí predicando. Esa es mi excusa para todo ahora. Varias cosas que creo que escuché, estuve solamente escuchando un poco a Rodrigo. Eh, Hermanos, el discipulado es un trabajo de todos. Yo no quiero, no, hemos pensado que es un trabajo de uno o de dos en la iglesia, es un trabajo de todos. Si usted busca en el Nuevo Testamento los unos a los otros, van a salir cerca de 100 veces. Y 59 veces de esas son mandamientos, son cosas que debemos hacer unos a otros, unos a otros. Y uno de los problemas principales que hay con el discipulado es que creemos que es un taller, un tipo de clase, es la responsabilidad del pastor y no que es algo que de la predicación de la palabra de Dios, el púlpito debe informar el discipulado. ¿Y dónde debe ser el primer lugar que un hombre disipula? En su hogar, a su esposa, a sus hijos. No debe permitir que otros disipulen a su esposa o a sus hijos. Es más, uno de los enfoques de una iglesia debe ser disipular hombres para que ellos disipulen a su familia. Voy a decir algo, hay cosas que son prácticas que quizás puedan ser diferentes. Cuando plantamos la iglesia no hubo ministerio de damas por 7 años porque no habían los recursos, pero lo que hicimos fue disipular hombres. Y le decíamos a las esposas, el ministerio de damas, dile a tu esposo que te disipule. Lo estamos disipulando a ellos, ahora mismo no tenemos los recursos, él que te disipula a ti. Porque es un llamado bíblico no de algunos expertos, sino de todos. Y a mí me gusta un poco usar el término, a veces es que hay términos que toman como que ciertos significados. Y yo te digo discipulado y tú vas a pensar en una clase que son 6 semanas, va a haber una persona dándola y vas a estar en un salón y necesito tomar ese discipulado para después tomar otro discipulado y otro discipulado y otro discipulado. Y por eso no prefiero, me gusta la palabra ahora usar comunión bíblica.
Y me gusta la palabra comunión bíblica porque no hay nadie como por encima del otro. Estamos ambos discipulándonos, estamos ayudándonos. Por ejemplo, a mí me gusta, hay gente que tiene fortalezas en la iglesia. Cuando hay alguien con problemas financieros, él va a estar aquí mañana. El hermano Oscar, yo le envío a todo el mundo al hermano Oscar, porque él es tremendo en el área financiera. Es más, si alguien tiene problemas financieros, vaya donde Oscar mañana. Yo le digo dónde él va a estar. Eh, hay gente que tienen gracia en el área de la crianza de los hijos. Hay gente que tienen gracia en su matrimonio. Hay gente que son buenos ejecutivos o son buenos en su trabajo. Entonces, no todos tenemos las fortalezas. Y por eso es que necesitamos que sea la iglesia que se involucre en el discipulado. Y si hay la expectativa, si, yo he dicho esto por años y me ha metido en problemas, pero lo voy a decir otra vez. Yo no puedo ser mejor amigo de 40 personas en una iglesia de 40 personas, de todo el mundo. Es inhumano. Necesitamos que todos tomen, y alguien por lo menos tiene que tener una persona en la iglesia que disipule. Los hombres con su batalla a la lujuria, tienes que tener alguien en tu vida. Eso, te puedo dar 20 libros sobre eso. Una de las formas principales de matar ese pecado es teniendo otra persona que camine eso en tu vida. Y no puede ser solamente el pastor, o no puede ser solamente un líder. Así que si yo deseo que sacamos algo de este tiempo, es que es un trabajo de todos. Si vemos la iglesia del Nuevo Testamento, ellos partían el pan juntos, pasaban tiempo juntos, compartían la palabra. Es un trabajo de todos. ¿Qué hacían los líderes? Oraban y predicaban. El resto vivía la vida de la iglesia. Y no es que entonces ellos no vivían la vida de la iglesia, pero tenían un rol para que el resto viva la vida de la iglesia. Pero voy a ir a mi tema porque estoy dando como que otro tema. Es un trabajo de todos, hermanos. Así que voy a hablar de el discipulado y la conciencia. Es un tema que a mí me apasiona. No tengo que venderle el libro, escribí un libro al respecto. Y parte de lo que el libro quiere enseñar es cómo debemos de aprender a pensar. Que parte del discipulado es cómo aprendemos a pensar y a pensar bíblicamente. Cómo cuando tengo una decisión frente a mí, tengo un proceso que está de la palabra del Señor para ir a la palabra y que esa decisión yo pueda decir con mi conciencia limpia, eso sale de la palabra de Dios. Yo tengo una convicción bíblica. Usamos mucho esto. Yo creo y deberíamos decir la palabra de Dios dice. ¿Y cómo hacemos eso? Informando nuestras conciencias. Y que sea la palabra de Dios la que tú puedas decir, mira, y estábamos hoy en la cena como que hablando mi esposa y uno de nuestros amigos, Luis González, lo más seguro lo va a conocer porque él viene a estas conferencias no a escuchar a los conferencistas, sino a hacer amigos. Él, en verdad, tiene ese don de hacer amigos y se hace amigo de todo el mundo. Y estábamos hablando de eso. Yo digo que muchas veces uno de los problemas que tenemos en este mundo postmoderno es que ponemos direcciones en nuestras vidas y decimos, voy a caminar por aquí, pero no tenemos el conocimiento bíblico y cuando nos conviene, cambiamos de dirección. Porque no hemos creado convicciones, no hemos creado un sentido de que esto es lo que dice la Biblia. Sabemos lo que dice la Biblia, pero a veces ni sabemos dónde está en la Biblia. Y yo no puedo ir y decir, la Biblia me dice esto. Por ejemplo, cuando en pocas ocasiones, muy pocas ocasiones me sucede esto, muy pocas, ella se me hace difícil amarla en un momento que es casi imposible, eso casi no sucede. Yo tengo que tener una convicción bíblica. No tengo que decir, "Ya, es que si no me porto bien ahora, después por la noche no me va a ir bien. O no puedo decir, si no me porto bien, tengo que decir en ese momento, ¿qué dice la palabra de Dios de cómo yo debo actuar? Y tiene que ser la palabra de Dios lo que informe mi corazón. Y en ese momento yo voy a Efesios capítulo 5 que dice que debo amarla como Cristo amó a la iglesia. La palabra de Dios lo que tiene que informar la acción, porque si no, voy a moverme a cualquier idea que me diga Cristina o me diga un libro o me diga cualquier persona. Tiene que ser la palabra de Dios. Y yo creo que debemos de saber exacta lo que dice la palabra del Señor. Entonces, en un mundo posmoderno, ¿qué es lo que dice el mundo posmoderno? Todo el mundo tiene la verdad. Hermanos, y somos más posmodernos de lo que creemos.
en muchos temas. Y no voy a decir, quizás los diga después, pero no, me meto en problemas, hermano. No me quiero meter en problemas. Tengo muchos problemas. Pero nos creemos cualquier cosa menos lo que dice la Biblia. Por ejemplo, ¿quién es responsable de velar por la virginidad de una joven? El papá. ¿Dónde está eso? Yo creo que si tú tienes una papá, usted es papá de una niña, debes saber esos textos. Porque es tu responsabilidad entregar la Virgen. Deuteronomio 21 habla, y me dice, no, pero eso es Deuteronomio del Antiguo Testamento. Bueno, si vamos a usar el Deuteronomio capítulo 6 para la crianza de nuestros hijos, pues tenemos que usar el Deuteronomio 21 para guardar la honra de nuestras hijas. Pero después si vamos a 1 Corintios capítulo 7, también habla de que es responsabilidad del papá si entrega a su hija virgen. Entonces, en una comunidad de fe, no es que yo ahora digo a mi hijo, no importa mi hijo, no lo cuido. No, yo sé que mi hijo va a ser cuidado si el papá de las chicas cuida a su hija. Y eso debe ser convicciones que deben ser porque están en la Biblia. No es porque nadie se las inventa. Pero si no sabemos que está en 1 Corintios 7 o no sabemos que está en Deuteronomio 21, alguien te dice eso y dice, ese tipo es un legalista. Ese tipo se inventa las cosas. Y lo que necesitamos es que nuestras conciencias estén informadas por la palabra del Señor, porque hay cosas que tenemos libertad de conciencia. Esa parte nos gusta. A los reformados nos encanta la libertad de conciencia. Esa parte nos encanta. No te metas con mi conciencia, hermanos. Yo tengo como pastor, creo mucho en la libertad de conciencia. Yo estoy con un hermano y el hermano estamos hablando, él me está hablando de mudarse. Y yo las primeras preguntas que le voy a hacer es, usualmente me van a decir, tengo una oferta de trabajo increíble. Eso es lo primero que te van a decir. Pero mi pregunta como pastor es, ¿tienes una iglesia donde ir? A mí se me han olvidado muchas cosas por el stroke, pero no recuerdo ninguna persona que me ha dicho, tengo una iglesia. Pero en ese momento, si la persona me dice, es que yo creo que Dios me está llamando a mudarme, él me está diciendo, mi conciencia está atada, no puedo hacer más nada al respecto. Él tiró la carta de la conciencia. Porque no hay ningún verso bíblico que yo pueda decirle a él, el que se mude de la iglesia, va a ir al infierno. No tengo ningún texto bíblico. Y si él me tira la carta de la conciencia, que su conciencia está atada, yo no puedo hacer más como pastor. Puedo hacerle preguntas, puedo decirle, ¿has considerado esto? ¿Has considerado esto otro? Pero cuando alguien tira la carta de la conciencia en un área donde la Biblia no habla claramente, yo no puedo hacer, yo tengo que echar hacia atrás. Eh, entonces, ¿qué es la conciencia y qué no es? Lo que es una conciencia informada por la palabra y lo que no es. Libertad de conciencia no es permiso para pecar. Yo creo que es lo que nos gusta mucho a los reformados porque nos gusta porque es como que puedo hacer lo que yo quiera. Es algo que como que ayuda a sentirnos, nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Y eso no es lo que es libertad de conciencia. Eso no es lo que la Biblia enseña. Es más, la Biblia lo enseña en un contexto usualmente de morir a nuestras libertades por amor a otros. Entonces no es un permiso para hacer lo que yo quiera, hermanos. Pecado es pecado. No es legalista decir que algo es pecado si la Biblia dice que es pecado. Yo no puedo decirle a alguien, me dice, es que la conciencia me dicta, estoy como Gilberto Santa Rosa, la conciencia me... Estoy viendo a ver si alguien empieza a bailar aquí para ponerlo en disciplina. Se la saben, yo los veo. Él no, porque es argentino, yo no. No sabe lo que estoy diciendo, pero dominicanos aquí ya estaban. ¿Qué estaba diciendo?
uno, uno puede hablar de áreas como la conciencia me dicta que tengo que dejar a mi esposa y casarme con esta muchacha que es 20 años más joven que yo. Ahí la conciencia no tiene nada que ver en ese momento. Eso es pecado. Y no es legalista decir eso que tú estás haciendo es pecado. Tú puedes caminar en santidad de una forma pecaminosa. Eso es lo que hacían los fariseos. Pero eso no es excusa para no querer caminar en santidad. La obediencia es bíblica y es un reflejo de la gracia del Señor. Amamos al Señor porque Él nos amó primero y por eso queremos obedecerlo y someternos a sus mandamientos. Llamar a la obediencia al pueblo de Dios no es legalismo. Lo podemos hacer de formas legalistas. Pero la palabra de Dios es clara que somos salvos para estar sometidos a Él. Lo que es una protección para nuestras almas, para poder vivir con una libertad verdadera de disfrutar cosas que el Señor nos permite que disfrutemos. Mañana viene Oscar. Si usted necesita ayuda con su presupuesto, vaya donde él, porque para mí una de las cosas que más libertad da a uno es tener un buen presupuesto. ¿Por qué? La gente piensa, no, un presupuesto me va a atar. No, porque un presupuesto, cuando tú vas a un lugar y ordenas algo de comer y tú sabes que habías sacado ese dinero, te lo comes con la mayor libertad del mundo. Porque sabes que te lo puedes comer. Si el Señor te proveyó y puedes ir a una vacación, tú te montas en el avión sin ningún cargo de conciencia porque ya tú diste para la iglesia, ya tú pagaste tu hipoteca, ya tú tienes todas las cosas cubiertas y el Señor te proveyó para algo adicional y lo puedes disfrutar. Yo no quiero decir que el que no tiene un presupuesto está pecando. El Señor nos ha llamado a ser buenos mayordomos. Yo no sé otra forma de ser buen mayordomo que no sea teniendo un presupuesto. Pero no quiero decir que no tener un presupuesto es pecado. Pero de alguna forma tenemos que manejar nuestro dinero. Pero lo que quiero decirles es, eso nos da una libertad para poder hacer cosas que gente pudiera sentirse culpable porque sus conciencias no están informadas. Pero si sabemos que estamos cumpliendo nuestras responsabilidades y el Señor da para esto, en 1 de Timoteo dice que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces ven como una conciencia informada te da libertad de poder disfrutar algo que el Señor en su deseo te lo ha permitido. Entonces, para poder tener, y quiero que vean lo que está atado esto el discipulado, porque una conciencia informada va a ayudar al discípulo a caminar con una conciencia informada por la palabra del Señor. Entonces, cuando estoy diciendo informar conciencia, póngale igual discipulado. ¿Me están siguiendo? Yo estoy ahora como Dory, se me olvida lo que dije hace 5 minutos, así que no sé lo que he dicho. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 8. Ese último chiste yo creo que mi esposa no se lo ría mucho. El punto que yo quiero traer es que para ser discipulado y tener una conciencia clara, limpia, necesitamos conocimiento. 1 Corintios 8. Si quiere estudiar más profundamente el tema de conciencia, le hace 1 Corintios 8, 9 y 10 y Romanos 14. Yo tengo un amigo que me regaló una camiseta que dice Romanos 14. Porque él dice, tú lo resuelves todo con Romanos 14. Le voy a decir por qué yo resuelvo todo con Romanos 14. Porque la mayoría de la vida se vive en los aspectos de conciencia. Nosotros no estamos viviendo en el día a día. Yo espero, voy a adulterar o no voy a adulterar. Yo espero que no. Pero vivimos en decisiones en el día a día que para alguien puede que eso sea pecado y para otros que no sea pecado. Y si me preguntan a mí, yo no sé mucho, de los temas más negados en la iglesia ahora es la libertad de conciencia y cómo caminar las cosas con conciencia. Y yo creo que es uno de los temas de mayor importancia y relevancia en un mundo donde tenemos tantas opciones y tantas cosas que hacer. Donde podemos ir a donde una persona, queremos que el pastor nos diga qué hacer, hasta eso no funciona y le echamos la culpa a él. En lugar de informar nuestras conciencias y decir, esto lo estoy tomando en fe, porque Dios ha informado mi conciencia en esta área. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocimiento. 1 Corintios 8,
En cuanto a los sacrificios, a los sacrificados a los ídolos, ¿cuál era el problema? El problema no era complicado. ¿Qué estaba pasando? Ellos estaban sacrificando a los ídolos, había carne sacrificada a los ídolos y gente iba y comía de esa carne. La pregunta es si comer de esa carne es pecado. Y Pablo estaba diciendo, sabemos que no están endemoniados, sabemos que no hay nada en ellos, no te estás comiendo un mamengo cuando te comes eso, no se te está entrando nada cuando te comes eso. En Puerto Rico decíamos así un demonio, una cosa. Eso es un pedazo de carne, te lo puedes comer, pero tienes que velar por alguien que te ve el débil de conciencia. Hermano, si el débil de conciencia no es el legalista es eso, un legalista. No, es que estos hermanos son débiles. No, lo que está diciendo una persona que te dice, si te comes ese pedazo de carne te vas al infierno, eso es legalismo. El hermano débil es, yo veo a Greg y yo digo, Greg es un hermano sólido en la fe. Qué gran hermano. Y tú ves, y él como es argentino de verdad. Llegamos a que es argentino. Esa es la conclusión. Le gusta comerse un buen bife de chorizo, ¿verdad? Es que le llaman algo así, ¿verdad? Pero ese bife de chorizo salió el templo de los masones. Y tú sabes que salió el templo de los masones y tú dices, no, pero es que eso debe estar endemoniado y cómo él va a hacer eso. Y el problema es que esa persona diga, bueno, si él es un hermano maduro y se come ese pedazo de carne, entonces yo puedo ir ahí y estar con los masones. Les voy a dar otro ejemplo. No me quiero meter en problemas. Deciden hacer un tipo de fiesta imitando la forma que se hacen fiestas en el mundo entre los cristianos. No vamos a hablar si eso en sí es pecado. Pero usualmente lo hacen para adolescentes, están a punto de graduarse, cosas por el estilo, y no piensan cómo eso puede afectar la conciencia de esa persona, porque dice, este ambiente se parece a lo que yo he visto en una película que es una discoteca. Entonces, estos adultos, que son todos maduros, imagínate, esto es una escuela cristiana, me están poniendo en este ambiente, así que me están diciendo que cuando vaya a la universidad puedo ir a una discoteca. Entonces tenemos que velar por los débiles de conciencia, de que no le estamos comunicando por cosas que pudieran ser libertad, conductas que lo pueden llevar a realidad, a pecado. El conocimiento es necesario. Esto es lo que este texto dice. En cuanto a los sacrificios de ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido. Por tanto, en cuanto al comer de los sacrificios de los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Necesitamos conocimiento para amar a otras personas. Entonces está diciendo, ¿cómo informamos nuestras conciencias? Con conocimiento. Debemos conocer la palabra del Señor, hermanos. Cada vez debemos conocer la palabra del Señor. Si usted lleva 2 días en el Evangelio, debe saber la palabra de Dios. Si es 5 días, debe saber más de la palabra de Dios. Y a los 2 años, y a los 5 años, y a los 10 años, más y más de la palabra del Señor, para saber lo que la palabra del Señor dice, para que actuemos de esa forma. El débil es el que no tiene conocimiento. Y por él tratamos de ser sabios como actuamos para que entonces él aprenda y tenga conocimiento. No es para dejarlo en la ignorancia. Y por eso debemos de disipularlo para que sepa que es correcto y que no es incorrecto. No voy a decir, está en mi libro, pero no sé qué ustedes piensan sobre esto. La Biblia es clara acerca de tomar alcohol. La Biblia no es muy confusa. No es muy confusa. La embriaguez es pecado. Pero si el Señor dice que Dios no tienta a nadie, ¿cómo el Señor le da vino a personas tentándolos a ellos a pecar? Entonces, no voy a entrar en la contestación a toda esa pregunta,
Pero necesitamos el conocimiento bíblico para navegar esos temas y saber la realidad de lo que dice la palabra del Señor, porque también a nuestros hijos le decimos, eso es pecado. Ellos leen la Biblia y dicen, papi, está mal. Y entonces cogemos la Biblia y decimos, la Biblia no tiene valor, porque mi papá dice lo que él quiere y no lo que la palabra de Dios quiere. Por eso siempre debemos decir, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. La conciencia puede decirle a ustedes, mira, yo no practico eso. Yo me siento que estoy pecando cuando estoy haciendo eso. Por mi pasado, por lo que yo aprendí, por muchas razones. Pero otros creyentes pueden hacer eso. Y, y lo difícil de caminar la vida de creyentes es en esa área donde tú puedes diferenciar de otras personas. Un área que yo me pude haber metido en problemas ocasiones y no creo que cambiaría mucho lo que dije. Hay un muchacho que va a la conferencia, un nene que lleva como 4 años yendo a la conferencia allá en Texas, que el papá no le da el celular y el nene me echa la culpa a mí. ¿Es pecado darle un aparatito de esto a un adolescente? Yo no sé. Intrínsecamente no es pecado darle un aparatito de esto. La pregunta es si es sabio, si es el momento oportuno, si es responsable, si tú conoces las tentaciones. En 2 ocasiones como pastor yo he tenido que vivir esto. 2 chicas. Una vez, una estaba siendo reclutada para prostituirse. Y la mamá lo descubrió como días antes. Por Candy Crush, hermanos, por Candy Crush. Yo no sé si eso existe todavía. En Candy Crush se puede hacer un chat con otra gente, le empezaron a enviar cosas, le pidieron una foto comprometedora, le dicen, si tú, le voy a enseñar la foto comprometedora a tu familia, si no hace lo que te decimos. 14 o 15 años no saben. Las estadísticas dicen que un alto por ciento más de lo que uno piensa, en suburbios adinerados están siendo prostituidas por esta forma. Le dicen a los papás, voy a un sleepover con una amiguita y se están yendo a prostituir el fin de semana con temor de que saquen esas fotos al público. Eso, mis hermanos, desde el comienzo a que la reclutan 2 semanas. La otra fue un pacto suicida. La estaban reclutando para un pacto suicida. La mamá lo descubrió justo antes. La pregunta es si a los 14 años, 15 años, ellos tienen la madurez para estar metidos aquí. Pero usted sabe que ahora los sociólogos y los expertos están diciendo que no es bueno tener esto. Pastores llevan años diciendo esto y son legalistas, pero ahora los sociólogos lo dicen. No, esto es sabio, no le demos los celulares a ellos. Entonces, esto es un aspecto de conciencia. Yo no te puedo decir es pecado darle algo, un celular al nene, pero yo te puedo decir, tienes que pensar si es sabio. Yo creo que darle un celular, mira, mi hijo le dimos un celular ahora a los 17 años porque comenzó a manejar. Y mire lo que yo le dije cuando leí el celular. El celular y le dije, ya tú tienes suficiente edad que si tú embarazas a una chica, tú puedes buscarte 3 trabajos y mantener a ese niño. Nosotros vamos a amar a ese bebé, lo vamos a querer, pero no te vamos a dar ni un centavo para un pañal. Tú lo vas a tener que mantener. Aquí está el celular. Pero, eh, hermano, si hasta el celular está como con stroke. Se hizo la luz. Aquí es que viene la parte de conciencia. No diga ahora, José lo dice, que todos los que digan celulares a los niños son irresponsables. No diga eso. Yo estoy diciendo lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que mi conciencia me dicta. Yo, yo pienso que si le daría a mi hijo a una edad celular, estuviese pecando. Pero eso fue lo que mi conciencia me estaba dictando porque lo habíamos orado, lo habíamos estudiado, se lo habíamos comunicado a ellos. Pero yo no puedo entonces decir, mire, ese papá que es responsable está dando celular a los hijos. Ahí yo estaría pecando. Y esa es la parte del discipulado de conciencia, saber dónde yo tengo que tener una posición que es firme, pero a la misma vez
que otros pueden tener una diferente. La escuela de los chicos. Hoy es viernes, ¿verdad? El miércoles nuestro hijo Joey tomó su último examen de elemental, secundaria, no sé cómo le llaman, high school. Y esa mujer que está ahí le dedicó 12 años de su vida, o cuántos años, 11, ¿verdad? Porque él estuvo, para que él llegue a este momento, hicimos escuela en casa. Yo puedo decir hicimos porque yo también participaba, yo hacía algunas cosas. Yo hice, yo hago más que muchos de los papás. Estaba bastante involucrado. Y algunas materias las daba yo y cosas así por el estilo, hermanos. Y llegamos a ese momento. Pero nosotros hicimos eso por convicción, informado por la palabra del Señor. De Deuteronomio capítulo 6, le decíamos a nuestros hijos, lo académico no es lo más importante, queremos formar su carácter. Por eso tu mamá ha dejado de trabajar y pudiéramos tener mayor ingreso, pero queremos formar su carácter y diferentes aspectos. Pero cuando comenzó eso de homeschooling, yo le decía a Katy, yo no quiero que tú hables de homeschooling en la iglesia los domingos, porque yo no quiero que la gente piense que el que no hace homeschooling está pecando. Porque el homeschooling tiene sus problemas. La escuela pública tiene sus beneficios y tiene sus problemas. ¿Cuál es el problema? El problema de la escuela pública es que tú tienes que desenseñarlo cuando llega a la casa. Va a tomar trabajo, porque tú te vas a tener que sentar con él y dime qué te enseñaron. No, eso no es verdad. Y vas a tener que desenseñarlo. Y a veces, déjeme decirle, a veces los colegios cristianos a veces es hasta más complicado. Porque en la escuela pública tú le puedes decir, sí, esa gente hace eso, pero no son cristianos. Pero después en el colegio cristiano tú tienes el problema de navegar conductas mundanas dentro de un ambiente cristiano. Y eso es un reto también. Y tienes que saber que no, lo voy a mandar a un colegio cristiano, voy a hacer sacrificio para entregárselo a que otro te lo disipule y hagan el trabajo que tú debes hacer. Pero ahí es donde la conciencia tiene que informar cada decisión que hacemos y saber lo que nos toca hacer para honrar al Señor. ¿Me están siguiendo? Mi punto no es decirle cómo hacer la escuela, cómo hacer celulares. Mi punto es decirle, estas cosas necesitamos mirar la palabra, tener convicciones para decir, Dios me ha llamado a hacer esto. Dios te puede llamarlo a hacerlo a ti diferente, pero parte del discipulado es que pensamos y conocemos la palabra y queremos aplicarla en todas estas diferentes circunstancias. ¿Me están siguiendo? Vayan conmigo a Romanos 14, verso 22. Katy, ¿me estoy metiendo en problemas? Ok. Yo pienso que este texto es sumamente importante y es un texto que no prestamos atención. Dice, Pablo está hablando en Romanos 12 de diferentes aspectos de conciencia, tienen que ver mucho con lo de la comida y la bebida, todos estos aspectos. Está llegando aquí al final de su argumento y dice, la fe que tú tienes, debo decirle, yo pocas veces digo esto, pero yo hubiese usado otra palabra que no fuera fe. Quizás la convicción que tú tienes. Eso es lo que él está tratando de comunicar. Porque el problema cuando tú usas la palabra fe ahí, y nuevamente no estoy tratando de decir que, es que pareciera, si no tienes fe para hacer algo, estás pecando. Lo que Pablo quiere decir, en lugar de fe, lo que él quiere comunicar realmente es la convicción que tú tienes. Lo que tú crees que Dios te ha llamado. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. El que no condena, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Nuevamente, Pablo está hablando de aspectos de conciencia. Él no está diciendo, ten tu convicción delante del Señor en cosas que son pecados. Ah, no, yo tengo una convicción. eh, Ay, Señor, ayúdame. Estábamos hablando con nuestra hija es como, tú sabes, de estos influencers sociales. Es una muchacha cristiana que hace deportes. Pero su vestimenta para hacer esos videos es como la de cualquier
gimnasio que uno iría. Entonces, la sensualidad no es algo que es a conciencia, la sensualidad es pecado. Y hay cosas que pueden ser borderline, no queremos ser legalistas, pero hay cosas que son sensuales. Y no queremos regresar al tiempo de los años 80, ¿verdad? Que nos tenían ahí. Pero no queremos irnos entonces al libertinaje de la sensualidad. Entonces él está diciendo, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Nuevamente, eso estamos hablando de aspectos de libertad de conciencia, no son convicciones, que son cosas que claramente la Biblia dice que son pecados. ¿Me están siguiendo con eso? Hay dos o tres que no me están siguiendo. Porque esto es bien importante, porque aquí la gente puede decir, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera después que yo tenga la convicción. No, en el contexto, Pablo está hablando de aspectos de conciencia. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Lo que está diciendo, nuevamente, tú dijiste, oraste, dijiste, yo creo que el Señor me está llamando a que mis hijos vayan a la escuela pública para que sean luz en medio de las tinieblas. Gloria al Señor por tu convicción. No es la mía, pero tenla delante del Señor. Pero asegúrate que no es que estás buscándote una excusa porque no quieres pasar el trabajo de educarlos tú. O el que hace homeschooling, asegúrate que no es que tú quieres controlar su vida de una forma en que no confías en que Dios puede salvarlos a ellos. No podemos dejar que sean temores, conveniencias, sino que realmente son convicciones bíblicas lo que nos está liderando. Y tú dices, dichoso porque yo creo que Dios me está llamando a hacer eso. Eso es sacar la carta de conciencia. Yo no puedo hacer mucho de eso como pastor, cuando tú sacas esa carta. Pero nuevamente son cosas que no son pecados, sino que son aspectos de libertad de conciencia. Voy a dar un ejemplo. Yo soy altamente reformado. Muy. Lo único que yo podría ser que no estoy de acuerdo con el ala reformada tradicional es el bautismo de infantes. Pero yo tengo una convicción sabataria de los domingos. Yo creo que el domingo se convierte en en la, en el reflejo del sábado del Antiguo Testamento en la observación del día del Señor. Y tengo una convicción continental. ¿Qué quiere decir eso? A diferencia de la convicción de Westminster, que es una convicción que sale de la confesión de Westminster, es una convicción que sale de la línea reformada holandesa. Y se difiere en que la de Westminster dice, el domingo es ir a la iglesia, más nada. La continental dice, tú puedes hacer otras actividades que no te impidan ir a la iglesia. Por ejemplo, nosotros tratamos que los domingos Katy no cocine. Ahora la mujer va a decir, esa es mi convicción. No. Nuestro servicio es a las 2 de la tarde. Nosotros estamos todo el día preparándonos para llegar a la iglesia. Yo no quiero que ella esté entretenida y ella tiene una responsabilidad diferente. Ella es la esposa del pastor. Ella por años fue viuda los domingos. No tenía un papá que la ayudara con los hijos. Entonces yo quería que ella pudiera concentrarse en otras cosas para que en el servicio estuviese lista para adorar al Señor. Entonces tenemos una convicción, vamos a invitar gente, entonces vamos a sacar dinero para poder invitar y compramos pizza o compramos lo que sea para que ella no tenga que cocinar. ¿Por qué? Porque cocinar para ella hacía algo que le impedía adorar al Señor porque iba a estar en el servicio. Ay, Señor, las habichuelas se me van a quemar. Ahora ninguna mujer vaya al esposo. ¿Tú lo ves? Los domingos no se cocinan. No. Si tienes una convicción como de Westminster, los domingos no se cocinan. Y entonces la gente dice, por ejemplo, uno tiene que ser consistente en sus posiciones bíblicas. Ahora nos encanta usar Génesis 1 y 2 para decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nos encanta, y es verdad, pero si tú vas a usar eso, más vale entonces que use también que el Señor hizo un día para descansar, porque está dentro del mismo marco teológico de la Escritura. Queremos ser consistentes en lo que creemos.
El punto es, yo tengo una convicción de esa forma, pero otras personas pueden tener otra convicción. A mí me detiene decir que si una persona no va el domingo a la iglesia es pecado, un texto. A ver si alguien me lo dice. No, ese es el que sí, ese es el que tiene que ir a eso. ¿Cuál es el que no vayas? El que te permite no, y hay dos o tres, dímelo, que ese pastor me tiene ahí. Colosenses capítulo 2 dice que nadie se convierta a tu juez en fiestas, observaciones, y dice sábado. Esto dice que me acabe, pero yo voy a seguir. Estoy acabando. Yo creo que ese texto no está hablando del día del Señor, está hablando de creyentes judíos que todavía observaban el sábado, pero eso era una libertad que ellos tenían de observarla, pero puedo ver cómo otras personas pueden llegar a la convicción y decir que eso se aplica todavía al día del Señor. Y por eso yo no me puedo imponer y decir, estás pecando si decides faltar un domingo. Pero yo tengo que decirles a las personas, no tomes ligeramente el congregarte, ten una convicción bíblica. Dios nos salva ¿para qué? ¿Para qué Dios nos salva? Para su gloria. ¿Y qué quiere decir eso? Para adorarle con nuestras vidas. ¿No piensan ustedes que una de las cosas más importantes que deberíamos saber es cómo Dios nos pide que le adoremos? Y eso está bien atado a cómo se ve que practicamos el día que Él separado para nuestra adoración. Y que debemos pasar el tiempo informando nuestras conciencias para que la palabra de Dios diga, esto es lo que tenemos que hacer. Voy a dar una práctica de la familia Mercado. Nosotros tratamos lo más posible cuando estamos de vacaciones congregarnos en una iglesia. Porque estar de vacaciones no significa que no observamos el día del Señor. Y planificamos vacaciones alrededor de estar en lugares que hay iglesias que podemos visitar. Nuevamente, es una convicción personal de nosotros. Yo no puedo decirle a un hermano, vacaciones, ¿te fuiste a la iglesia? No, porque ese texto de Colosenses me dice, tengo que darle espacio. Pero el que yo tenga que darte espacio no quiere decir que tú no debes tener una convicción con algo de tanta importancia. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Y lo tomamos bien livianamente porque hay gracia. Nos encantan los reformados. Hay gracia, gracia, gracia. Vamos a pecar por ahí para abajo. Romanos 6 nos dice de ningún modo. Por eso necesitamos disipular a las personas para que sus conciencias estén informadas por la palabra del Señor. Hermanos, lo hermoso de este proceso de informar la conciencia es un proceso extremadamente de la reforma. La reforma tiene este principio que se llama siempre reformado. Siempre reformado. ¿Qué quiere decir? Mañana yo puedo pensar y decir, esa convicción que yo tenía estaba mal. Pero estaba haciéndolo en ese momento con el entendimiento que pensaba que la palabra de Dios me estaba guiando. Así que no estaba pecando. Y la puedo ajustar y decir, mira, cambié la posición. El texto dice después, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Miren lo que dice el texto que es pecado. El texto no dice que si comes carne es pecado o si dejas de comer carne es pecado. El texto no dice si ingieres, en este caso dan vino es pecado o si no lo ingieres es pecado. El texto dice que es pecado si haces el uno y los otros y no habías informado tu conciencia. Eso es lo que el texto dice que es pecado. Así que lo que el discipulado nos debe llevar no es simplemente a seguir unas reglas, es a tener un sentido de vivir para la gloria del Señor porque sabemos y creemos, ok, estoy haciendo lo que creo que Dios me llamó a hacer por medio de la palabra del Señor. Así que hermanos, sea la forma que vestimos, si usamos celulares, si la iglesia tiene voy a decir uno también medio, yo creo que una iglesia puede tener un código de vestimenta y eso no es pecado.
Lo que tienes que decir es, nosotros vamos a hacer esto aquí, otro cliente puede hacerlo diferente. Lo hacemos muchas veces. Yo no soy fanático de fiestas de piscina, pero cuando hacen fiestas de piscina, usualmente una iglesia dice, tienen que hacer esto, esto y esto, es un código de vestimenta. Lo que hay que velarse es no hacerlo de una forma legalista. Pero hemos llegado a un punto que creemos que informar la conciencia es legalista. Y lo más que le tememos ahora a los como creyentes es ser legalista. Hermanos, lo más que tenemos que temer es desobedecer a Dios. Y queremos desear someternos a la palabra del Señor, informando nuestras conciencias por medio de la misma. Y eso lo hacemos, hermanos, en comunidad. Parte de eso es en comunidad, velando lo que tú tienes en tu corazón para que otros te ayuden a caminar. Vamos a dar, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos que esta enseñanza sea de provecho. Te pedimos que nos ayudes a aplicarla a nuestras vidas. Que sepamos que tú nos llamas a someternos a tu palabra, a obedecerte y a dar libertad y practicar libertad donde hay ese aspecto. Que no pongamos yugos en otros, que tú nos llamas a las personas, pero que seamos entendidos de la palabra y podamos aplicar la misma y darte gloria. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.